Hola chicos, ¿cómo están? Decidí seguir grabando este video que titulé el video como lidiar con personas que echan su basura emocional sobre ti. Mi experiencia con ese tipo de personas se llama el video. Y estaba pensando y también esta idea reformulando un poco el pensamiento del video de Yasher ASMR, de que al mundo le falta más empatía, y ella hablaba que después de la pandemia, como saben, la pandemia duró 2 años porque 2020 fue el año de plena pandemia, pero hubo gentes como Estados Unidos, México, que volvían al contacto social en la calle, a trabajar, a las clases presenciales y usaban barbijo. En Argentina fue lo diferente. Estuvimos todo el año usando barbijo y fue prácticamente un desastre. El gobierno de turno ese año de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, que era la vice de Alberto, fue un desastre. En la Quinta de Olivos se pasaban haciendo fiestas y nos tenían encerrados a nosotros. No hubo clases presenciales y yo tenía 22 años en ese momento, pero los más jóvenes festejaban y decían chupi, chupi, no tengo que ir a las clases, y era mejor tener clases presenciales porque las clases en línea, imagínense, en ese momento no existía ChatGPT ni nada de estas cosas, la inteligencia artificial. Y resulta que, como es, voy a pausar el video y voy a tratar de seguir hablando. Esperen, porque el mate está frío. Estoy preparando mate, chicos. Estoy preparando mate. Ahí estoy poniendo el agua para que vaya quedando. Aunque me estoy dando cuenta de que el mate está frío. O sea, el mate está frío todavía y resulta que cuando la yerba está fría no hay quien, o sea, hay que volcar y volver a poner el mate de nuevo, o sea, crear un mate de nuevo. Bueno, quiero seguir hablando. Hablaba de que acá la pandemia en Argentina fue prácticamente, nos encerraron y fue pura fiesta, mientras las autoridades, el gobierno nacional se pasaban de fiesta en fiesta. Y después también salió, años después, en el 2023, la mujer de Alberto Fernández. O sea, nunca se casaron por suerte, pero tuvieron un hijo. Ellos vivían de plata del Estado. Cristina Kirchner fue encerrada al fin gracias al gobierno de Milei, que es otro psicópata. No estoy del lado de ningún partido político. Sé que me ve más gente de Argentina y muy poco de que no son de Argentina, pero bueno, Milei hizo lo único bueno, más toda la crisis económica que nos trajo, más toda la crisis económica que ya también teníamos acarreando de gobiernos anteriores, del gobierno de Macri y del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y se acuerdan que en el 2001 estuvo el estallido social. O sea, los argentinos estamos acostumbrados a sobrevivir a crisis económica. Bueno, en Latinoamérica en sí. Pero bueno, resulta que en el 2020 estuvieron en plena fiesta, hacía plena fiesta en la Quinta de Olivo Alberto Fernández, y después en el 2024 su mujer le denunció porque le golpeaba y sacó a relucir todos los problemas que hubo en esa época de la pandemia. Y bueno, Cristina Fernández de Kirchner fue procesada supuestamente en una prisión domiciliaria, que es una mínima con todo lo que robó, es prácticamente nada, tiene todos los lujos, una presidiaria de lujo. Y bueno, fue encerrada y procesada. Fue una de las pocas políticas en Argentina en los tiempos modernos que fue procesada, porque acá en Argentina todos roban y nadie va procesado. Ni Adorni, que es el jefe de gabinete de Milei, están robando todo, vendiendo el país como hicieron Cristina eso. Y nadie dice nada. Bueno, yo me fui, perdón, de la rama. Y a lo que voy es que Yasser ASMR decía que se perdió el contacto cara a cara, y es por eso que ahora hay poca empatía. Y retomando ese tema, eso es lo que yo noto más en las nuevas generaciones, estos compañeros de que tienen 18, 19, 20, 21, 22 años, pues yo tengo 28, no digo que sea una vieja, pero hay una diferencia de edad. Yo contaba hace 3, 4 años atrás en estas personas de que son más altaneros, más competitivos, no te dirigen la palabra, ni te saludan, ni te dicen ni por favor, ni gracias. Y yo relaciono eso con el tema de la pandemia, incluso las relaciones personales, el buscar novio, ahora se perdió, y además de que la vida está cara. Ahora para tener una pareja, salir a cenar está caro, y eso también tiene que ver con la pandemia, con la vida económica, y yo relaciono con eso sobre todo acá en Argentina. Acá que también la gente quiere
cosas rápido. Esta nueva generación quiere lo instantáneo, o sea, me refiero a tener relaciones y nada, se perdió el contacto. Tú a veces quieres hablar, entablar una conversación, perdón si a los hombres no les gusta este tema, pero bueno, si no les gusta se pueden ir. Pero yo veo más desde esta perspectiva y creo que quedan muy pocos hombres así, o también muy pocas mujeres también hablando de ese lado. No quiero sonar feminista. Y bueno, y resulta que cómo es que se perdió también ese contacto. Y siempre hubo esa pelea de que los hombres piensan así de las mujeres piensan así de los hombres. Y digo de que eso también tiene que ver con la pandemia, con todas estas aplicaciones de citas, de tú te conoces, yo también tuve experiencia, conocí gente así, te conoces con esta persona y los hombres te dicen, tú no quieres tener sexo, bueno, te dejo, chao, y punto, te descartan así. Y no es tanto por eso. A veces por tener contacto, porque, no sé, para hablar, tomar un mate, a mí me pasa. Y es como que se perdió eso. No digo que antes haya sido más fácil, pero como que la pandemia agravó esta situación. Incluso en el compañerismo, ahora no hay más ni compañerismo. Si no crees en la amistad, por lo menos el ser colega, el compañerismo, el trabajar en grupo, eso se perdió. El otro día decía un profesor que encima el profesor menos indicado para hablar porque él fomenta la competencia. No le gustó cuando yo una vez con una amiga y nos presentamos en una mesa junta y elegimos el mismo tema. Él fomenta la competencia y después decía, chicos, ustedes tienen que aprender a trabajar en grupo, como la escaloneta, la selección argentina que trabaja en grupo. Y es cierto, ahí está, Messi es un buen jugador, pero sin tener un buen director técnico y tener buenos futbolistas casi a su nivel y rendimiento deportivo, no iba a llegar al Mundial. Iba a pasar el mismo resultado que el Mundial del 2014, que él llegó a la final, pero gracias a él y el resto eran unos nabos que no servían para nada. O sea, no sé, o que erraban goles en ese tiempo, no me acuerdo quién era, el Higuaín creo que era, disculpen, pero es así. Y acá no, sin el Dibu Martín en el Mundial pasado y en la Copa América pasada no iban a servir, porque si le intentaban hacer goles, ¿quién iba a atajar? ¿Quién iban a ser los goleadores? O sea, no sé mucho de fútbol, disculpen, pero es así. Y él ya estaba en su último momento, estaba que era odiado por el público argentino y es como que se ganó el aprecio. En 2016 él decía que iba a dejar la selección. En 2018 Argentina jugó uno de los peores mundiales porque hasta se pelearon con su director técnico, todo el mundo lo sabe. Y como que tuvo ¿cómo que se dice? Su revancha en 2021, en plena pandemia, que estaban jugando con barbijo así, y bueno, después ganaron la Copa América, el Mundial de Qatar, ganaron la finalísima, ganaron dos Copa América en el 2021, 2024, la finalísima en el 2022, el Mundial en el 2022, y ahora están jugando otro Mundial y le está yendo bien. Si no ganan no importa, pero Messi ya ganó todo, y también los otros jugadores, todas estas nuevas generaciones, se están dando a conocer, se consolidaron. Incluso el Dibu Martínez, que él como arquero ya como que no le tomaban en cuenta, no me acuerdo muy bien en qué club de fútbol, y gracias a que Scaloni lo llamó, pudo ser reconocido. Scaloni también como director técnico logró muchas cosas, tuvo su reconocimiento, se retiró como jugador y logró más cosas como DT también. Como jugador fue muy bueno, pero todos tuvieron su reconocimiento, hasta Messi trabajando en equipo. Y este profesor quiere que nosotros trabajemos en equipo por todo el individualismo que hay, la competencia. Estuve en el profesor de geografía y cuando el profesor no habla, a mí me llama la atención porque estos compañeros no pasan los avisos, pasan tarde. Si tú tienes que venir de otra ciudad, como yo antes venía en moto o en colectivo, me perdía la clase, me ganaba la falta, perdía el contenido, tenía que estar pidiendo. Después tenía que estar recuperando por asistencia, por esa falta perdida, que fueron como 5 veces. Y el profesor quiere que nosotros trabajemos en grupo con estos compañeros, cuando ellos desde el principio, en un primer instante, nos hacen de lado. ¿Qué ganas de trabajar en grupo te da con estas personas? No te da, te genera rechazo. Ellos nos hacen a un lado por ser recursantes, como si fuera que nosotros tenemos la culpa. Y no es así, es por el profesor. A veces ya sé que también por vago, que uno no estudia, pero el profesor te pide las 1530 mapas, te pregunta todas las unidades. No es que tú te presentas con una unidad y apruebas, no, son 12 unidades, re larga. Tienes que saber de todos los océanos del mundo, todos los ríos del mundo, todos los lagos del mundo, la agua subterránea, los climas, biomas y suelo a nivel mundial, a nivel Argentina y América y relacionado.
poder sacar y hacer la residencia pedagógica en el profesorado de geografía. Y a lo que voy es que no es que nosotros seamos recursantes porque queremos, y no es para que nos hagan de lado. Yo también antes tenía eso de que no quería ser con los recursantes, pero cuando me tocó trabajar en grupo, incluso con gente mayor, yo siempre trabajé mejor con la gente que era más grande que yo, que empezaba la carrera, y yo tenía 18, 19 años, nunca le hice de lado. Y ahora la gente ya ni quiere trabajar contigo, tiene compañeros que no quieren trabajar con esa gente. Yo le digo, deja de ser soberbio y maleducado, puedes ser joven, pero el día de mañana a ti te va a pasar lo mismo, porque hoy tú eres joven y el día de mañana tú vas a estar del otro lado. Lo que tú hoy haces no significa que no te va a pasar, te va a pasar y el doble. Eso está comprobado, a mí en muchos aspectos de la vida me pasó. Y por eso me parece gracioso e hipócrita de este profesor, porque él siempre dice, aprendan de los recursantes, pregúntenle a los recursantes por qué están así, y todo el tiempo nos humilla. Y yo varias veces le miré con un odio al profesor, con un rechazo, que lo veo por la calle y me paso de vereda. No me lo crucé, pero soy capaz de esa persona. Lo saludo así, pero no te genera esa confianza. No es ese profesor que tú dices, me llevo ese buen recuerdo. No, te llevas ese mal recuerdo, te vas a cursar y dices, ay, ya me voy a ese ambiente negativo. Entras y te llenas de esa mala energía, estás mirando los minutos, segundos para rajarte. Toca la hora de irte, el profesor sigue hablando y hablando. Eso es lo que me molesta, el profesor, y tú te rajas. Y bueno, lo que retomaba es que el profesor quiere que trabajemos en grupo. ¿Y que vas a trabajar con esta gente si los tiempos son cambiantes y es cada vez peor? Para cosas que tú antes decías, bueno, queda esto positivo, no queda más nada de eso. No queda más nada de eso. Es como por ejemplo el gobierno de Milei o los nuevos gobiernos de Argentina que se vota, y cada vez tú ya no sabes a qué político votar porque todos te hacen falsas promesas. Las promesas de políticos son lo peor que hay. Y voy a pausar el video. Y tú ya no sabes a quién votar. Milei hizo tantas promesas, hablaba de los gobiernos anteriores de Alberto Fernández y terminó siendo peor que el gobierno de Alberto Fernández y que el de Cristina juntos. Peor que Macri eso. Es uno de los peores gobiernos de la historia. Se decía también del gobierno de Alberto Fernández que era uno de los peores, y parece que vamos de mal en peor. Y tú ya no sabes a quién votar. Y bueno, resulta que a lo que voy es promesa de político, no hay que creer, eso es sabido, lo más falso que hay. Y es como que las pocas cosas que quedan, que tú dices, por ejemplo, dice un ejemplo, queda la Patagonia, nos queda territorio enorme de la Patagonia, ¿no? Va un político de turno, un gobierno de turno, lo vende, y a las grandes potencias extranjeras, y se pierde la reforma laboral, que era algo que quedaba, los derechos de los trabajadores. Eso también hizo Milei. No quiero ahondar mucho en eso. Así, todo lo poco que queda que es bueno se saca. Es como Milei es un resentido social con la vida. Es como que yo pongo de ejemplo, sea presidente y no sé, odie a los niños, que no los odio, me caen bien. Un ejemplo pongo, esto no es real, que odia a los niños, a los animales, y mande a matar a los animales, a que los niños salgan a trabajar, a exterminar no sé, a mujeres y hombres, así, un resentido social. Así incluso hasta con la universidad pública se ha metido porque no puedo estudiar y eso. Perdón si hay algún defensor de ley, pero bueno, en mi opinión. Este video va a ser un poco polémico, pero bueno, es mi opinión. Y bueno, y se respeta, o sea, pueden dejar comentarios y eso es cierto. Pero lo que voy es que en el mundo cada vez falta más empatía, cada vez peor, y eso también se agravó con la pandemia, que estuvimos encerrados. Y creo que estas nuevas generaciones, que eran niños o casi adolescentes, estaban educados por una pantalla, por un videíto choto, un celular, un jueguito de pantalla, y después cuando tenían que volver a clase, al mundo real, no tenían esas habilidades sociales de comunicación, de cómo relacionarse. Esa falta de modales faltó. Empezaron a hacerse más soberbios, más maleducados, y los padres siempre apoyan eso. Dicen, ay, mi hijo no tiene la culpa. Le llegan a los docentes y le dicen, tú educas mal a mi hijo. Y ahí ya hablamos de educación, que los padres y los alumnos no respetan más al docente. Antes se respetaba a los docentes, ahora no. Tú no puedes ya ni corregir, pero tienes que estar ahí atento para que el alumno no se mate o se golpee a un
a un compañero, porque te caen los padres, y los padres lo que van a hacer es hundirte, te van a buscar las 1500 y van a decir, ay, el docente no estuvo presente, y todo, y no es así. Los docentes también tienen millones de cosas que hacer, planificaciones, reuniones, otros alumnos, todo. Y eso se cambió, por eso digo que cada vez hay menos respeto. La tecnología los educa para mal. Ahora tenemos inteligencia artificial que ya les hace todas las cosas por ellos, ya no leen, ya le pide a la inteligencia un resumen, se pierde capacidad cognitiva, falta que la inteligencia te haga nomás un trabajo en Excel, que eso es lo que el otro día una compañera mía estaba diciendo, ay, la inteligencia no me pudo resolver estos trabajos manuales en Excel de crear las tablas de cálculo, y me dijo, eso fue lo único que la inteligencia no pudo hacer. Y yo le quería decir, eso es ahora, pero no sabemos si dentro de 6 meses o un año ya la inteligencia no te crea. Creo que ya hay eso. Pero son esos trabajos que antes por lo menos se pensaba. Tú te tomabas el tiempo y había internet. Tú buscabas en internet, pero te tomabas el tiempo de bucear la información en internet. Y no, ahora tú le pides a la inteligencia y te busca la información. Y la mayoría de las veces está mal porque la inteligencia te pega cualquier información generalizada que ni siquiera está bien. Ni siquiera está bien y después tú te vas a clase. A mí me pasó millones de veces con compañeras este año, otros compañeros cometen el error, y eso es cierto, y tú estás estudiando y dices, si tú cometes un error así, estás estudiando ahora, no me quiero imaginar cuántos otros profesionales que siguen cometiendo errores. Y bueno, acá en Argentina hay un montón, los políticos de turno están allá en el gobierno y hacen desastre, gobiernan re mal el país. El otro día decía un meme, decía, quisiera tener un trabajo que me paguen en un ingreso por no hacer nada, por no tener preocupaciones, por rascarme todo el día y tirarme en la cama. Y todos ponían que ese es el trabajo de los políticos. Supuestamente tienen que gobernar el país, es cierto. Se les pasan robando todos los políticos en todos los países. Y si tienen que hacer algo es meternos en conflicto con otros países, como quería hacer Milei, o en Estados Unidos también, invadir otros países, o que salga la guerra de Malvinas, que gracias a Dios no pasa nada de eso, pero decían que Milei, no sé en qué conflicto, en Irán, no sé, en esos países de allá de Arabia, de Oriente Medio, quiero decir, perdón. Y bueno, así es, que en esos problemas que nada que ver, cuando hay la crisis del petróleo, esos problemas que sube la nafta, y tú dices, ya tenemos crisis económica, hambre acá en Argentina, y Milei va y no sé con quién se pelea, con la ONU, con no sé quién, con esos organismos internacionales que también, no sé, para qué están, o no defienden al país que domina el mundo. Y Milei va y se mete, se pelea, y a veces tienen que callarte, ver qué cosa, o siempre es para el beneficio de ellos nomás, nunca para el beneficio del país. Y así es, eso es. Y bueno, la vida es así, y eso se perdió también con todo el tema de la pandemia, el respeto en la educación. A mí me pasó trabajando como docente, que yo antes, o sea, en los tiempos de mis padres, ellos siempre cuentan, o de mi abuelo había más respeto, no digo volver a esos tiempos porque también tiene su lado negativo, pero antes había, hace 20 años atrás, había un poquito de respeto. Yo cuando empecé a trabajar hace 3 años atrás, bueno, hace 4 años ya, de docente suplente, de profe de inglés, fue un choque cultural para mí porque me di cuenta que los alumnos te venían, te saltaban y tú tienes que callarte. Y ahora me di cuenta que las cosas también cambiaron. 3 años después las cosas cambiaron y se hablan de más cosas. Antes, en ese tiempo se hablaba de educación inclusiva y eso está re bien. Pero ahora cada vez más, ahora entran en la escuela y los alumnos te amenazan con el arma. Y eso, ¿cómo contienes esa violencia? Ahora te amenazan con un arma, eso también pasa. De eso es lo que hablaba. Si hay abuso, ¿cómo contiene? Si un alumno garrotea a otro, le rompe la cara, ¿cómo contiene? O sea, a todo ese grupo de alumnos. O sea, los tiempos son cada vez más arrolladores y cambiantes, y cambian. Y esto cuando este año empezó a salir ese reto de TikTok, con toda esta violencia, con todo este tiempo de educación acá en Argentina. Bueno, a nivel mundial ocurrió también en México, me acuerdo de eso, los tiroteos, en Estados Unidos también. Dicen allá a Estados Unidos, disparos unidos. En México, bueno, se sabe, incluso antes se jugó en Guadalajara el otro día un partido y ahí ocurrió el cártel, siempre ocurre el cártel de Sinaloa. Yo le decía a mi papá, ya veo ocurre algún disparo ahí fuera del estadio con el cártel, no sé, para llamar la atención. Y bueno, los tiempos son cambiantes y eso te cambia, pero siento que vamos cada vez más para mal. Y si no educamos a las nuevas generaciones, no sé cómo vamos a cambiar. Yo creo que esto se tiene que, como intentan hacer en Europa, dejar la tecnología de lado, el ChatGPT, y volver al papel, al sacar la
a los libros, si no tiene, por lo menos sacar un tocho de fotocopia, no tanto, para que el alumno no sea tan dependiente. Esa estrategia que hizo Europa me encantó en países como Dinamarca, Finlandia hace años atrás, no sé ahora, perdón si tiro este dato, que no lo comprobé, hace 5 años atrás se decía que tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, y de ahí de los países nórdicos también, como Dinamarca. Tenemos que empezar así para que los alumnos no sean dependientes de la tecnología, como ocurrió en la pandemia, que se perdió esos contactos, la empatía. Empezar a hacer actividades más deportivas, que los adultos también empiecen a ponerse del lado de los docentes, y el sistema educativo también acompañe, porque si tú quieres implementar políticas educativas, no puede el sistema educativo estar cambiando constantemente la política educativa. O sea, hay que dejar una política que sirva, ya no estar cambiando cada 2 o 3 meses, y que haya respaldo entre el sistema educativo y entre los docentes. Y como dicen, la educación empieza por la casa, tiene que haber también acompañamiento de los padres, los adultos también cambiar, aprender a reconocer los errores. Es así. Algo que por lo menos me doy cuenta es que ahora por lo menos esto de lo positivo es que hay más concientización ambiental, animal. Eso sí está bien, porque si no cuidamos el medio ambiente nos morimos todos, más que en el verano se nota el efecto invernadero, cada vez peor. Son los veranos ahora cada vez más calurosos, la pasamos mal, pero ahora por lo menos se respeta el derecho de los animales, está prohibido golpearlos y eso está bien, eso por lo menos cambiamos como positivo. Y bueno, la concientización ambiental la estamos pagando, hay que sí o sí cambiar porque los veranos son cada vez más calurosos y eso es cierto. Pero a lo que voy es que tratar de educar a nuestros niños, nosotros como personas. Ya sé que uno a veces dice, yo solo voy a tratar de intentar cambiar el mundo. Eso no, porque no vas a poder hacerlo, te vas a estresar. Y cómo es, y eso es lo que digo. Y tiene que haber también respaldo, sí. Porque el mundo es cambiante, cada vez también hay más crisis económica, no hay respaldo también de todas estas entidades, por eso digo. Y estamos cada vez más invadidos por la tecnología, dejar de ser tan demandantes de la tecnología. Esa también es otra estrategia, porque me he dado cuenta de que hablamos también en los videos, hablo y no digo de que, o sea, no ser tan dependiente de la tecnología, porque ya en el 2020 surgieron todos estos trabajos remotos, todas esas cosas de perder el contacto, aplicaciones de cita que existían, y más desarrollo de la tecnología, y se perdió el contacto también. Y a finales de 2022, con toda la inteligencia artificial cada vez más, peor se perdió el contacto. Por eso digo, tenemos que retomar eso. Porque cada vez vamos a ser más avasallados por la tecnología. Y en educación ahora se implementa más la educación inclusiva, que la gente con discapacidades motrices o con autismo o con vayan a la escuela común, ahora al menos en Argentina, esa inclusión por lo menos hay, y los alumnos por lo menos que estén protegidos, no que esté una persona especial y que venga otro y le pegue así, para que sea seguro para todos, tanto para el alumno que es una persona rebelde como la persona que intenta desarrollarse en ese ambiente, esa inclusión, ya que se intente, que haya respaldo también del sistema educativo y no cambie constantemente, o que castigue a los docentes, porque eso es lo que pasa en Argentina, y yo hablo como docente. Y cómo es, y eso. Y antes decíamos en Argentina que, no, en las escuelas por suerte no pasaba eso de que no entraban con un arma, y ahora entran, las cosas que pasaban en otros países pasan, o cosas que pasan acá en Argentina va a pasar en otros países también, y es cierto, nosotros vamos a México y pasa, y es así, incluso desapariciones, todo lo que pasó con Logan también. No sé, que ahora no se escuché que dicen que Logan está vivo y que vive en Brasil y que no sé, ojalá sea cierto y que él esté vivo y no sé, tenga otra vida en otro país, que no le hayan desvivido. Ojalá, pero bueno, eso es una teoría. Pero pasan cosas así, todo. Incluso el narcotráfico también está cada vez peor la situación. Eso también consume también a los jóvenes, les lava el cerebro, les come las neuronas, todas esas cosas. Y bueno, así es. Perdón si hice este video largo, y bueno, es una reflexión. Y voy a titular este video Reflexión sobre los tiempos cambiantes. Así voy